Ya estamos acá, 8 minutos de la hora 19 de esta tarde de día jueves, jueves 16 de julio del año 2026. Y estamos en el segmento de La Balanza y lo vamos a acompañar hasta la hora 20. Así que le damos ya la bienvenida y las buenas tardes al doctor Aldo Daniel Ávila. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Colo? ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo anda Fernando, usted? ¿Todo bien? acá Sí, estamos. estamos todos Está todavía con con la euforia de ayer. adrenalínicos Sí, sí. por lo de ayer. La verdad Mm. que, bueno, eh, fue una alegría muy grande y yo no me conformo. Yo no estoy hecho. Bueno, El domingo, no, bueno, porque sí, el no, martes vos me dijiste, nada. mañana hay que ganar sí. pero no. Argentina jugó muy bien. eh, la verdad que ganó merecidamente, lo reconoce la prensa internacional, que ganó a puro fútbol. Y bueno, estamos merecidamente en la final. Viste que decían que veníamos jugando con nadie, que nos tocó Cabo Verde, que nos tocó Egipto, que después Suiza. Bueno, ahora eh, le ganamos a Inglaterra con un dominio absoluto, con un dominio total Sí, Sí. y desplegando todo el fútbol, toda la enciclopedia futbolística Bueno, que corresponde. exacto, lo decía hoy, ¿eh? Dejamos de ser la infartoneta, si bien tuvimos, digamos, algún sufrimiento por la cantidad de situaciones que generamos no llegaba el gol, pero realmente lo de ayer fue superlativo, realmente. Además, ya que estamos, porque Mm, estamos Ahí todos está. futbolísticos, no podemos abstraernos a la situación que estamos viviendo, Claro, seguramente. pero viste que en este país somos todos directores técnicos, somos todos médicos, somos todos abogados, somos todos ingenieros, todos opinamos de todo. Y yo me asombraba la, la, le- la- la lectura que tiene Scaloni de los partidos, Exacto. porque en los nervios que uno tiene cuando está mirando y ves el partido, cómo se desarrollaba, decís, sale Paredes, vos decís, Paredes sale. sí, eso me asustó, Mm, ¿vos Y, sabés? sí, Paredes, y Enzo Pero estaba con amarilla Paredes, creo, ¿no? No, 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 ¿No? no, 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 no no, en esta estaba. no, pero no, tiene una amarilla pero Sí, fue del partido anterior. pero fue un cambio estratégico, ¿viste? Porque a partir de ahí Enzo Fernández se hace el dueño del medio campo Ujú. magistralmente, porque ayer Enzo Fernández dio una clase de fútbol, de cómo se juega el fútbol, del fútbol de potrero, como vos quieres decirle, de tocarla. del hacha y Mm, tiza. lo de Enzo Fernández fue superlativo, que yo creo que fue el mejor jugador argentino lejos. Lo excluyo a Messi porque Messi es incalificable, pero después de todos, Enzo Fernández fue el mejor jugador de la cancha. Desplegó todo lo que hay que hacer y fue que le dio fútbol, le dio toque, se hizo dueño y la verdad, y aparte de eso, hizo un golazo, hizo un golazo. Así que por eso te digo, cuando uno dice, uy, pero ¿cómo lo va a sacar a Paredes? Y sí, y el equipo se volvió recontraofensivo a partir de ese momento. Exacto. Aparte, hay que saber que quizás Paredes también estaba cansado y necesitaba No, y hay que cuidarlo alguien para la fresco. final. Sí, también Había que necesitaba. cuidarlo porque ya tiene una amarilla No, pero se de limpia otro. todo. No, pues Se limpian las ahora se tarjetas. limpia de nuevo. Sí, se limpian a la final, se limpian las tarjetas. Bueno. Creo que llegan todos cero. Todo, Bueno, todo cero. espectacular. Sí. Todo cero, sí. Así que, ¿y qué decía, doctor? Usted como, yo me ponía medio ya ansioso porque llegábamos a los 85 minutos y estábamos abajo todavía, ¿no? Pero veíamos que estaba el gol al caer, ¿no? Y fíjate que el segundo gol se da a raíz del rebote de la pelota en el poste del tiro de McAllister. Sí, Rebota en el poste, Messi la va a la pelea, la Exacto. sí, recupera. Messi custodiado por dos hombres, porque el técnico alemán le pone dos hombres para que lo marquen a Messi y se le va por la derecha. claro. O sea, eh, creo que fue una inolvidable. Lo que pasa es que uno en los nervios cuando mira el partido no tenemos, o por lo menos yo no tengo digamos, la habilidad, si se quiere, de analizarlo objetivamente. Uno en los nervios ve la jugada, quiere que empaten, quiere que hagan otro gol, que después lo ves más tranquilo Claro, y lo analizás y decís, bueno, mirá que... Pero en ese momento que estamos con las pulsaciones sí, a sí, tope, sí. estamos con la adrenalina, viste que no.
Y sí, ¿Y cómo somos los argentinos, no, doctor, de retar a los jugadores argentinos cuando no hacen un gol, ¿no? ¿Viste? Pero te dije, vos también qué frío, qué pecho frío, que este Paredes, o Sí, este Molina, sí. ¿viste cómo somos de, Ahora, por no decir la otra sí, palabra, sí, ¿no? sí, sí, bueno, Y- sí. Yo creo que es una... Muy exitista, ¿no? No, pero yo creo que forma parte del ADN argentino sí. eso de putearlo al televisor. ¿Viste? No hay nadie Como que te van a escuchar. claro, no hay nadie que mire un Pero partido nos descargamos ahí. cuando vos, y vos puteás al televisor, ¿viste? Y yo soy de esos que grita, No, que yo no, también. pero yo creo que también uno necesita ir desahogándose porque Sí. estás ahí mordiendo, y bueno, ¿Y tenés la cábala? ¿O no sos de...? absolutamente. Sí, Mismo lugar, misma sos cabulero, camisa, sí. cabulero, sí, sí, sí. Quizás sea una pavada. Quizás sea una pavada, ¿viste? Sí. Porque un compinche me decía, bueno, pero mirá si tu cábala en los millones de personas que tienen cábala, sí, está bien, Se juntan todas pero diferentes, ¿no? claro, ¿viste? Y la verdad te pone a pensar y probablemente sea una pavada. Pero uno, Pero te enfocás en la tuya. y yo, claro, o sea, vos no querés cambiar. Claro. Y al relator decía, ¿no? Yo miro Teis Sport, yo miro Teis Sport. Y te voy a decir por cábala. Y me gusta, porque en el Mundial de Qatar yo empecé viendo en otro canal Sí. el primer partido y perdimos. ¿Te acordás? ¿Recuerdan que perdimos el primer Claro, con partido Arabia. con Ara? Bueno, Exacto. entonces, a partir de ahí puse Teis Sport, nunca más, no se toca, Mirá. no se toca. Y bueno, y ayer decía el relator, es momento de Sí, cambiarse de sí, lugar. Yo decía, no, no me cambio de lugar, no, yo sigo donde estoy, sigo con la mía, y bueno, y seguí con la mía. Por sí. supuesto que no va a ser determinante la cábala de uno, todo el mundo tiene su Seguro. cábala, pero ¿Cómo era? Yo soy de mirar Telefe. Me gusta el relator de Telefe. Ya miro también, de por cábala lo miro al... a Y Pablo Giral. sí, Aguilar. y sí, sí. Y la silla en el mismo lugar. La pongo, me siento cuando arranca, pero después ya me paro y me pongo bien frente al televisor. No es porque no veo, sino que ya me pongo ahí frente al televisor. Yo- Como a ver, haciendo fuerza, ¿viste? Y te juro, chicos, o perdón, que soy de amagar también, ¿viste? sí, De ver ahí y encarar, ¿viste? Hago esos yo gestos. tengo un compinche que camina y da Ujú. vuelta, da vuelta, da vuelta, o sea, camina todo el tiempo. Sí, Cuando está tranquilo, no. Pero cuando ya se pone el partido muy chivo y Ujú. camina y va y viene y va y viene, no puede mirar sentado, conozco evidentemente. una persona que no mira el partido, deja a los otros que miren y se pone a ilustrar cosas de la casa, detalles, Mirá vos. por ejemplo, adornos de la casa y comienza a ilustrar eso para no mirar el partido. Lustra y va lustrando y va lustrando. ¿Eh? Por ahí están los perros, los lustran los perros también, ¿viste? Pero bueno, cada uno, Y ¿viste? sí, sí, Lo mira viste, a su manera. es una descarga. Lo vi Sí, a su manera, Sí, exactamente. sí, sí, también, bueno. Bueno, a raíz de toda esta oleada incontenible futbolera, y bueno, todos somos futboleros, la verdad, somos un país este, eminentemente futbolero, Sí. lo llevamos en la sangre desde que nacemos. sí, Em, Traje acá para leer, porque de un comentario que hizo Pep Guardiola sí, sobre la clase magistral de Lionel Messi contra Inglaterra. Y lo voy a leer porque no lo podría decir textual. Dice, la gente sigue preguntándome cómo es posible que Messi siga haciendo esto a los 39 años. Mi respuesta es simple porque el fútbol nunca ha visto a nadie como él. La edad derrota a todos, pero de alguna manera se niega a derrotar a Lionel Messi. Lo que hizo esta noche estuvo más allá del fútbol. Fue arte. Inglaterra no jugó contra un jugador viejo. Jugaron contra la mente más grande que este deporte ha producido jamás. Dos asistencias en una semifinal de la Copa del Mundo, controlando el ritmo del partido más importante del planeta como si estuviera jugando en su patio trasero. Eso no es normal, es imposible de enseñar. He estado en la banda y he visto a Leo hacer cosas que me dejaron sin palabras. Esta noche, sentado en mi casa, me hizo sentir exactamente lo mismo. Cada toque tenía un propósito,
cada pase llevaba peligro, cada decisión era perfecta, no corrió lo más, pero hizo que todos los demás corrieran por él. La parte aterradora es que ya no necesita sus piernas jóvenes, su cerebro futbolístico está a 10 segundos por delante de todos los demás. Para cuando los defensores se dan cuenta de lo que está pensando, el balón ya está en el fondo de la red o un compañero está celebrando. Eso es genialidad, genialidad pura. La gente se obsesiona con los goles, pero esta noche Messi le recordó al mundo que el fútbol se trata de crear momentos que nadie más puede imaginar. Dos asistencias que cambiaron la historia de una nación, dos pases que llevaron a Argentina a otra final de la Copa del Mundo. Esa es la definición de grandeza. Me pareció extraordinario lo de Sí, lo de Pep Guardiola. lo de Pep Guardiola, ese comentario que hizo, eh, y bueno, y lo quería leer porque la verdad al momento lo guardé, y bueno, yo creo que el mundo está rendido a los pies de una persona bueno, que ya demostró, y bueno, me molesta un poco viste, cómo somos como país, o sea, esto de darle mucha repercusión a la cuestión maradoniana, del triunfo de Maradona, de mezclar cuestiones, si bien es cierto que es un partido especial, si bien es cierto que hay ciertas espinas que las tenemos clavadas con respecto a la guerra de Malvinas, mucha gente que está atrás festejando y que quizá quiere que la selección le vaya mal, que la selección pierda, no se pregunta cómo llegamos, porque eso es lo que yo me Sí, planteo, cómo llegamos a la guerra de Malvinas, porque está bien, los ingleses que, bueno, que, que son piratas, bueno, que se apropiaron indebidamente de las islas, todo lo que vos quieras, pero los chicos, yo recuerdo, y aprovecho esta circunstancia para recordarlo, yo recién comenzaba en la profesión y me acuerdo de la Casa de Cultura, ahí en la calle 12 y 9, Y nueve. estaba atiborrada, llena de cajas con chocolates, con mermelada, con gorros, con pasamontañas, con bufandas, con cartas que yo veía que la gente del juzgado, gente que hoy ya no está, gente que era gente grande, gente muy linda, gente hermosa, bueno, eh, y que le escribía cartas a los soldados, cartas de aliento. Vi camiones llevándose todo ese cargamento lleno de afecto, lleno de amor, sincero claro. hacia estos jóvenes que estaban en Malvinas en zapatillas, que vinieron con los pies congelados, que tuvieron que amputarle los pies, de algunos los dedos, que vinieron con problemas psicológicos. Y a ellos nos los mandó a la guerra Inglaterra. Por eso hay que acordarse que esto viene de una dictadura Sí. y quien los mandó quien estaba al mando Ujú. del país era Antonio Leonardo Fortunato Galtieri, Leopoldo Fortunato. Leopoldo Fortunato Sí. Galtieri, que él fue el que le iba a dar pelea, si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla, y lo invitaba al Principito a pelear, pero él no salió nunca de la Casa Rosada. Y lo mandó a los chicos, a los correntinos, a los formoseños, a los chaqueños, a los santiagueños, que son los que tienen los que tenían y los que tienen más compromiso con la tierra, con su terruño, el sentido de pertenencia, y bueno, y que fueron a dar la cara y que murieron peleando. Y hay 600 y pico de fallecidos allá en las islas peleando. Y bueno, la verdad que está bueno que la selección haya cumplido con cierto Sí, compromiso social, de decirle a la gente, nosotros no nos entregamos, no nos rendimos, le ganamos a los ingleses, le damos una satisfacción, pero la cuestión pasa por otro lugar. Esto lo tiene que resolver la política, la diplomacia, y un partido de fútbol no va a resolver la situación de las Islas Malvinas. Yo quisiera y desde chico, de cuando iba a la escuela, siempre supe que las Malvinas son argentinas,
y las Malvinas son argentinas, las llevamos en el corazón, figuran en todos los mapas que tenemos, en los que estudiamos, en los que seguimos viendo, pero un partido de fútbol, no, si bien nos dio una alegría enorme y todos queríamos ganarles a los ingleses, no va a resolver una cuestión tan importante como es la eh, recuperación Sí. de un territorio que nos pertenece por historia, por una cuestión geográfica, desde distintos motivos nos pertenece. Aparte era como cargarlos a los chicos que iban a jugar en el día de ayer, Daniel, porque la mayoría ni había nacido en ese tiempo, ¿no? De esta generación no, Por eso te de digo, esta ¿viste? generación no. Claro. Más allá de que, obvio, conocen la historia, seguramente se la enseñaron en el colegio, en la Por escuela, supuesto, sí, sí. pero también decía yo, ni 8 millones de partidos, ni 5.000 victorias ganadas o 5.000 partidos ganados al equipo de Inglaterra van a cambiar lo que pasó, ni van a cerrar la herida, ¿no? Claro. Ni vamos porque hay soldados que quedaron allá, Que en quedaron ese, en allá, ese sí. lugar tan frío, ¿no? Pero Y quedaron otros. abandonados, Sí, Colo, Fernando, no, Sí, sí. no tuvieron acceso a un frasco de mermelada, a un tarro de dulce de leche, a un chocolate que se a los cigarrillos que se le mandaba, que se comercializaron. Entonces, creo que los militares que manejaron la situación también deberían dar una explicación, porque no es todos los ingleses. Digamos, los ingleses ojo, fueron buenas personas, dicen muchos argentinos. quiero aclarar que no estoy defendiendo a los No, ingleses, no, No, pero seguro. viste, pero en una guerra, y bueno, ellos tenían que hacer lo que le mandaban. fueron Claro. mandados. Y claro, Pero muchos argentinos soldados reconocieron también cómo el los respeto y trataron, cómo los El buen trataron. trato, sí. a los Sí. ¿Eh? que fue a los heridos que Sí, ellos pero curaron. Hasta reconocieron a la fortaleza del soldado, de los soldados Sí, formoseños, correntinos, sí, 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 que sí. cómo fueron a Que luchar sin nada. se generaron amistades, Colo, Exacto. entre ingleses También, y argentinos. y Se en generaron muchos amistades. casos se dieron esas amistades que después, mucho tiempo de la finalización del conflicto, se volvieron a ver. Hubo una entrega de un casco, por ejemplo, Exacto, la de un, devolución de un casco de un oficial digamos, de la fuerza británica, que se la dio a un soldado argentino que fue argentino. Sí. prisionero. Sí, sí, sí. Y No, realmente y el hicieron, reconocimiento de cómo luchaban eh, Con nada. con nada, en ¿viste? inferioridad de condiciones absolutas. Frente a un ejército profesional. Profesional, Bueno, por eso te digo, Sí. si bien es cierto bueno, que con los ingleses va a haber una pica, Sí, ya seguro, cuando vamos a la escuela estudiamos las invasiones inglesas, claro. el agua caliente, el aceite Sí. hirviendo, Mm. ya venimos con Ya, esa, el ya. general Pero así también Beresford, debería haber una pica con los españoles, ¿no es cierto? y los españoles hicieron un genocidio Eh, acá. También, Que también. también querían Sí. invadir acá Y nuestra... sí, sí, primero tuvimos que echarlo a los ingleses para poder después echarlo a los Exacto. españoles. Exacto. Entonces, viste, Con Güemes y todos los demás, ¿no? y a los Los- realistas. Exactamente. Entonces, nuestra historia es así, pero también tenemos que ver los errores propios. Tenemos que porque ver hubo- lo que es nuestra gran deuda interna, ¿no? Que Exacto. tenemos, más allá de que, bueno, por ahí folclóricamente en el fútbol, digamos, el rival es el inglés, digamos, pero también Le pone un todo, condimento especial, sí, sí. pero todo lo que hubo internamente para que nos llegue eso que usted decía y que lo pudo ver aquí en la Casa de Cultura, y que con tanto amor y solidaridad y bueno, el apoyo del ciudadano común argentino a esos chicos en ese entonces, que fueron prácticamente muchos de ellos con poca instrucción, en inferioridad de condiciones. Fernando, hubo un programa de televisión que duró 24 horas y hubo gente que donaba su alianza de casamiento. Que Exactamente. donaba su alianza de casamiento. Se recaudaron no sé cuántos millones de pesos y cosas de oro. La gente donaba lo único que tenía que era su alianza. Todo eso Sí. no sabemos qué se hizo. Aparte de eso, Daniel, muchos jóvenes iban pensando que volvían al otro día. Claro, no les Que decía. estaban quizás jugando en su barrio, jugando al fútbol. Tenían 18 y, años. y Claro. pensando, pues sí, vamos, eran jóvenes y cuando es joven se quiere llevar el mundo por Claro, delante. sí. Y sí, vamos, y pensaron que iban a volver al otro día y Exacto. nunca se imaginaron a dónde iban. A ese morir. a morir y a ese lugar frío, donde los dejaron a muchos abandonados, Abandonados. sin las provisiones que le mandaba la gente de acá.
lo único que lo podía fortalecer para seguir en la lucha, las cartas, que tampoco recibían las cartas de la Tampoco, familia. Exactamente. ¿Eh? sí. Por eso te Bueno, digo, es un tema muy complejo, pero sin embargo, hay gente pero como Víctor Hugo Morales, que Sí. dijo, si pierden, se tienen que volver a casa ¿Y de la quién es él? vergüenza. Pero ¿quién es ¿Quién es Víctor Hugo él? Morales? Uruguayo. uruguayo. No, pero ¿Mm? ¿qué altura moral un hombre que fue antikirchnerista y que después se pasó a las huestes del kirchnerismo por una cuestión económica, Claro. por dinero. eh, que Bueno, y así lo cosas. tenés No, a Silvestri, que dijo, fueron y perdieron una guerra, ¿te acordás? Sí, eh, sí, bueno. Toda esa No, no. gente, te digo, después va a sacar provecho porque hacen toda una arenga, porque necesitamos ganar, porque los ingleses esto, los ingleses lo otro, pero los jugadores sabían que el pueblo quería ganar, Sí. que el pueblo quería este triunfo en particular. Lo sabían. Lo dijo Messi, lo dijo Lisandro Martínez, lo dijeron todos. Sabíamos, no le podíamos fallar a la gente quería este triunfo, quería. Y yo también lo festejé con todo, te aclaro, sí, te aclaro. obviamente. Lo festejé con todo. Creo No, que y fue. además creo que eso también que usted decía, que ellos sabían que el pueblo quería ese triunfo, se ve Eso. reflejado después en esa bandera que aparece al final del partido, dice las Malvinas son argentinas. Y Sí. no importando aquella cuestión de sanción económica o lo que pueda venir. $30.000, dice. ¿Eh? Bueno, exactamente, pero eso no importó, no importó en absoluto. Y me quedé pensando cuando usted decía, eso se arregla, entre comillas, por otra vía, por la Lógico. vía diplomática. Digamos, lo llegaremos a arreglar cuando de un lado en la negociación está sentado una de las partes que evidentemente no le interesa para nada arreglar, digamos, la situación o, digamos, arreglar esta cuestión de legalidad de la pertenencia o no. Esto que queda reflejado en una frase que aparece después de alguien, de un inglés que dice, y bueno, nosotros no estaremos en una final, Pero las islas son pero nuestras. tenemos las Falklands, Eh, ¿eh? Nada de Islas Malvinas, sino, o sea, la verdad que Es yo que no creo que tengan la intención de sentarse a negociar Es en que lo serio. que pasa, Fernando, es Ujú, que nunca ningún gobierno, los cargos diplomáticos son de carrera. La ujú, Argentina no respeta eso y vos ves que los cargos diplomáticos se van designando por cuestiones políticas, por amiguismo exacto, político. De modo que nunca hubo una política realmente tendiente a recuperar a las islas que generara empatía con los isleños. Y Sí. lamentablemente, ujú, y esto es una realidad, hay que reconocer que los isleños no se sienten argentinos, para nada, no se sienten argentinos. Y hay más chilenos viviendo en las Malvinas que argentinos. que Argentina. Y hay tantos chilenos como isleños, Claro. Ujú, y que en realidad son ingleses de segunda, pero ellos prefieren ser ingleses de segunda que ser argentinos, porque no hubo nunca una política que los acercara al pueblo, que los vinculara, que los hiciera partícipes de la argentinidad, de sentirse argentinos, y nunca se sintieron argentinos, ni siquiera hablan español, español. hablan inglés. Entonces, todas esas cosas merecen que en algún momento nos sentemos y que haya políticas tendientes a ese recupero, a esa vinculación o esa revinculación del país con las islas, porque mucho declamativo, mucho de eslóganes y de hechos concretos no lo vemos. Así que bueno, estamos felices, estamos contentos, se ganó un partido, le ganamos a los ingleses, el Ujú. que nos salta es un inglés, pero, pero no soluciona el tema de Malvinas, Sí. no soluciona el tema de Malvinas. Ojalá seamos campeones del mundo, pero bueno, eso nomás lo quería aclarar porque yo quiero que la gente no se le borre nunca el recuerdo de cuando este hombre, Galtieri, salía y hablaba. Si quieren venir, que vengan, les Sí, con presentaremos aquellas batalla bravuconadas, ¿no? y hacía Sí. Sí, sus sí, arengas sí, ahí en la Plaza de Mayo, y la gente creía, y la gente en su buena fe fue estafada, fue sí. estafada. Eso lo quería aclarar Mm, porque al final de cuentas, viste, no es este, sino que la gente busque, que lea
y que la historia no se puede desmentir. Ujú. La historia realmente contada objetivamente. Que bueno, ahí estamos. Muy bien. ¿Damos vuelta a la página? Damos vuelta a la página, entramos en el terreno de lo jurídico. Bueno, hoy el Senado dio acuerdo, aprobó el pliego de Sabadini y de ICE para cubrir dos cargos clave en la justicia federal de Resistencia. Virginia Ise, creo que es, ¿no? Virginia hizo. Ujú. Exacto. María Virginia ICE Ujú. y Patricio Sabadini, que seguramente será fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, y la jueza María Virginia ICE como vocal del mismo tribunal. Bueno, la verdad que Sabadini repasó un poco su carrera, lo que fue. Sabadini se recibió de abogado en 2005, fue secretario de Cámara en lo Criminal de Él concursó acá en Saspeña también. Finalmente fue secretario en la Cámara en lo Criminal de Charata. Me acuerdo Ujú. porque Patricio Sabadini, voy a contar algo, Sí, cuando él trabajaba de secretario en la Cámara Criminal de Charata, los fines de semana solía venir y venía a Timotea y se juntaba con nosotros, ahí con Humberto, con el turco, y venía. y hoy ya no te conoce. No, no, no. Mm. Digo. No, no, porque puedo contar varias Sí, cosas de Sabadini. Por ejemplo, se recibió conjuntamente con el doctor de César. Son muy amigos. Estudiaron juntos, hicieron sí. toda la carrera juntos en la Universidad de la Cuenca De del la Cuenca. Plata y son de la misma promoción y cada tanto se juntan y estuvimos en la oficina de él, en la fiscalía, en Resistencia. O sea, por supuesto que después fue cambiando. Sabadini ingresa como fiscal cuando la muerte de Nisman, que ahí se designan tres fiscales, después él renuncia a esa intervención, concursa y entra en la Fiscalía Federal, en su momento propuesto por el gobierno de Capitanich y todo ese tipo de cosas. Bueno, eh, hoy miraba que la senadora Carolina Lozada Ujú. le pregunta a Capitanich, perdón, a Sabadini, cómo es que hubo una causa contra los Sena que prescribió, si él permitió que esa causa prescribiera, por lo menos que le dé una explicación, y él explicó y dijo, yo nunca tuve acceso a esa causa, cuando esa causa llegó, yo no, ¿Ya había prescripto? Algo así, cuando dijo, o yo no. tomé intervención ya Ajá, estaba sí, prescrito. sí, sí, sí. Y yo Sí, lo estaba, interrogaron, ¿no? sí, 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 sí. sí, esa fue una de las preguntas, digamos, más incisivas que hizo en este caso la senadora Lozada, Carolina Lozada, y bueno, de manera que quedó, digamos, impresionado hicieron una buena defensa de su posición, por lo que, bueno, yo creo que sí, Sabadini, más allá de la espectacularidad con que él le gusta manejarse Ujú. y ciertas cuestiones, es una persona que evolucionó mucho, se estudió, creció muchísimo como persona, como profesional y la verdad, siempre a cualquier funcionario, cualquier persona que tenga un cargo relevante, se le van a encontrar motivos para criticarlos, pero yo creo que es una persona muy formada y que bueno, que está bien, que está bien que siga este, y que se desligue de cualquier compromiso político y sea objetivo y persiga las causas como corresponde. Así que bueno, un cúmulo de arbitrariedades fue la expresión de Jorge Adrián Ferronato, que es el abogado de la familia de este muchacho Leandro Bravo Bravo. de Bravo. Charata. Dijo un cúmulo de arbitrariedades que mereció la declaración de nulidad absoluta del fallo de la Cámara de Charata. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco dictó un fallo de enorme trascendencia al declarar la nulidad absoluta de la sentencia
que había absuelto a 4 policías imputados por la tortura seguida de muerte. Ajá. Tortura seguida de muerte contra Leandro Bravo, quien falleció el 26 de febrero de 2022 tras ser detenido en Charata. Contra esta resolución, el máximo tribunal se ordenó el reenvío de la causa para la constitución de un nuevo tribunal profesional y la realización de un nuevo juicio oral. ¿Quiénes eran los uniformados? ¿Quiénes Sí. eran los policías que estaban involucrados en la causa? Bueno, los que habían sido exculpados eran los agentes Alexis Jesús Fleita Noguera, Enzo Matías Gómez, Carlos Agustín Díaz y Franco Daniel Sosa. Esos 4 ex Sí. agentes son los que habían sido absueltos de culpa y Los que cargo. habían trabajado en la detención de Bravo, ¿no? Exactamente. Esa noche, ese día. Ferronato dijo un cúmulo de arbitrariedades y un duro llamado de atención para la jurisdicción de Charata por la falta de perspectiva de derechos humanos y la manipulación del material probatorio. La manipulación. Dijo el superior tribunal, hubo manipulación de testimonios. El letrado denunció que el tribunal anterior omitió declaraciones clave de testigos presenciales y en otros casos les atribuyó afirmaciones falsas o imposibles de realizar, escuchen bien, imposibles de realizar considerando la proximidad física que tenían de los hechos. Que la sentencia tenía un sesgo discriminatorio hacia la víctima. El máximo tribunal provincial alertó sobre un grave sesgo discriminatorio en la redacción de la absolución, donde se revictimizó a Leandro Bravo por sus supuestas adicciones y se fustigó a la familia y a la querella por ejercer su derecho a apelar. Es un fuerte llamado de atención de la Corte Provincial para esta jurisdicción que a esta altura del milenio, con el avance de los derechos humanos, tenga tal grave sesgo discriminatorio la sentencia, dijeron. Y hubo también fragmentación de las pericias médicas. Es gravísimo todo. El tribunal anterior desestimó de manera arbitraria el informe Kremer, basado en una segunda autopsia, y no tomó en cuenta las conclusiones de la perito oficial del Poder Judicial, la doctora, la nota dice Parelli, pero es la doctora Lamparelli, respecto a la causa de muerte de Bravo bajo custodia policial. O sea, lo que yo quiero poner acá de manifiesto, que para que el Superior Tribunal de Justicia haga lugar a un recurso extraordinario sobre una sentencia dictada por un tribunal colegiado, como es la Cámara Criminal, y tiene que, la verdad te digo, tiene un recurso extraordinario de inconstitucionalidad, de arbitrariedad, por sentencia arbitraria, lo que fuere, tiene muy pocas chances de ser admitido. No solamente de ser admitido, sino de que después proceda. Y acá tenemos que un recurso extraordinario fue admitido, procedió y se declaró la nulidad absoluta de la sentencia. La nulidad absoluta de la sentencia. O sea, te digo, había irregularidades, encontraron irregularidades concretas. Concretas, y tienen que haber sido muy manifiestas, muy groseras, para que se llegue a una resolución de esta manera. Bueno, el Superior Tribunal no anda revocando sentencias de la Cámara Criminal en forma habitual. Porque quiere, ¿no? Claro, no, pero aparte para que, te digo, un recurso de esto proceda, tiene que haber sido algo realmente, tienen que haber detectado irregularidades muy, muy grosas, muy ¿no? graves. Claro, exacto. Porque de esta manera ningún recurso es admitido conforme los criterios que tenemos del Superior Tribunal de Justicia. De manera que, bueno, acá habrá otro juicio, un juicio que va a empezar de cero. Estos 4 policías volverán a ser juzgados y vamos a ver
¿qué es lo que dice la sentencia? Considerando ahora todas las pruebas que no se admitieron deliberadamente, como lo dice la sentencia, y todas las pruebas que se analizaron o se valoraron en forma sesgada, o sea, con un dejo discriminatorio. Así que la situación o digamos, o el contexto no es el mejor para los uniformados. Esa es la realidad. Así que bueno, está bien, me parece. Ellos, los uniformados, esperarán el juicio en libertad nuevamente, Y ¿no? sí, sí, porque no se va a alterar la situación. Estaban en libertad, seguirán en libertad. Pero Ujú. no sé eso sí desconozco, no sé cuál es su situación en la fuerza. Si ellos fueron, Eran volver a tomar, creo que fueron, sí, Fernando, reincorporados a la Fueron, fuerza. y sí, es es que probable, es eran probable. parte de la fuerza porque no habían sido condenados, digamos, habían sido Exacto. Exacto. exculpados en su momento y eso le daba la posibilidad de volver, de retomar sus actividades Y ahora diarias, su digamos. abogado representante o quien lo esté representando, que no, tendrá que adaptarse a lo que se decidió ahora. Sí, bueno, pero también tiene que actuar también tiene que actuar de oficio la misma fuerza. Los tiene que apartar, Sí, tiene que iniciar otro sumario administrativo, Claro, a través del otras OSI, digamos. actuaciones administrativas, porque ellos tienen una investigación paralela sí. y bueno, y después estará a las resultas de la sentencia del caso. Si la sentencia es condenatoria, bueno, automáticamente quedan separados. No sé si ahora quedarán separados, si seguirán cobrando el sueldo, si se les devolverá el alba el Quizá un porcentaje, reglamentario. digamos. Si quedan, digamos, si los separan de la fuerza van a cobrar un porcentaje Un porcentaje, sí. del sueldo, nada más. Pero bueno, vamos a ver en qué deriva. Ahora una consulta, doctor, Sí, y sí. perdone mi ignorancia, digamos, respecto a ese tema. Ya no tiene, digamos, ante esta revocatoria, no hay opciones de algún recurso superior plantear. Ellos, De parte de ellos, sí, de y, la defensa y- de ellos, digamos. y ellos, no. Ellos Ujú. podrían plantear contra esto un recurso extraordinario federal ante la Exacto. Corte, pero de ahí a que prospere, a que sea admitido, tienen pues las posibilidades son no mínimas, recontra mínimas. Es casi imposible que consigan que el superior les otorgue la procedencia que le otorgue trámite, que le dé trámite a un recurso federal ante la Corte Suprema, Claro. porque lo único que le queda es eso, el único camino. Y si el superior tribunal se lo rechaza, tendrán que ir en queja y las quejas No sé. no, o sea, es muy difícil. Yo creo que esto va a terminar en un nuevo juicio y veremos qué pasa analizándose todas las pruebas que dicen que no se valoraron. Bien. Es un caso interesante porque la verdad que, que no hay muchos antecedentes de este tipo donde una sentencia, te digo, dictada por un tribunal colegiado, una sentencia absolutoria es revocada de esta manera por el Superior Tribunal. No revocada, porque declaró la nulidad No, de todo. es totalmente No es nulo que de nulidad revocó, absoluta, declaró la exactamente. nulidad absoluta Exactamente. de todo lo actuado. O sea que acá empezamos de nuevo. Bien. ¿Me estás por decir algo? No, lo estaba escuchando atentamente. Digo yo, ¿qué habrá pasado? O sea, se detectaron estos errores garrafales y concretos, ¿no? Eh, ¿Qué pasará ahora, no? Con todo esto, ¿cómo pudieron haber estos errores, no? Bueno, fíjate que si hacemos un paralelismo, acá hubo una causa Sí, que se denunciaron a premios ilegales de un agente de Machagay sí, y que terminó en juicio y estuvieron ahí imputados todos los policías. Y terminaron siendo absueltos absueltos. Sí. también. Tengo entendido que esa causa está recurrida, que Ujú. está en la etapa recursiva, o sea Bien, que vamos a ver qué pasa
con esa causa. Hay que estar atentos porque por ahí cambian los criterios, cambian las miradas. No en el caso, por ejemplo, de Manuel Fernando también, ¿eh? De este chico con síndrome de Down. No, en ese caso se confirmó No, se Sí. confirmó, se Por eso confirmó. digo, Sí, por eso digo. No, no, Ahí se confirmó la exacto, sentencia, ¿no? eso ocurrió acá. Eso ocurrió acá. Yo te estoy hablando de esta gente de Machagay ok. que Sí, pero había. acá también digo que eran empleados policiales también, Sí, no, también. Es un chico con con síndrome chico de Down. Down. Sí, 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 Sí. sí, sí, sí. sí. Sí, sí, que había sido, creo que golpeado por. Golpeados, eh, perseguidos, lo tiraron al piso, claro, se constataron las lesiones. sí, y bueno, en ese caso no, ya está confirmada esa sentencia. Ajá. Pero por eso te digo, es muy difícil, pero en el caso de la causa esta de Machagay está recurrida y bueno, habrá que ver qué es lo que opina el Superior Tribunal, qué es lo Ujú. que decide. Pero hay muchas causas y estaría bueno que es la profesionalización un poco de las fuerzas de seguridad, de la policía, para que, bueno, confiemos en la policía y tengan otro nivel en los que, porque, a ver, uno dice, no, porque en Estados Unidos, si vos te vas o en otro lugar, por cualquier cosa te meten un balazo, que esto, que lo otro. Pero estando en ese país, si vos recurrís a un policía y le preguntás algo o le pedís una ayuda por tal Ujú. o cual motivo, qué sé yo, la verdad que se manejan con una profesionalidad tremenda. Y bueno, si vos no cometiste ningún delito, si vos sos una persona decente, ¿y cuál es tu problema? ¿Cuál es tu miedo? Porque al fin de cuentas, eh, siempre los que están cuestionando el accionar policial son aquellos que permanentemente tienen problemas con la justicia, con su comportamiento, con la violación de las reglas de convivencia y con un montón de cosas. Pero bueno, la gente, digamos, que se maneja, que trabaja, que tiene su familia, que respeta las normas, que respeta las reglas, ¿y por qué tendría que tener problemas? Y tendría que haber una policía mucho más profesional, mucho más formada, mucho más capacitada. Eso lo digo también por la cantidad de suicidios y de Sí. gente joven que se verifican en las fuerzas de seguridad. Suicidios, femicidios, eh, agresiones recíprocas en parejas conformadas por policías Por y policías. por mujeres y varones policías. Entonces, evidentemente hay un problema y que tiene que ser resuelto. Y además, esa formación, esa actitud violenta que por ahí tiene, pero bueno, Y son personas que andan 24/7 con el arma en la con cintura a el arma en la veces, ¿eh? cintura, exacto. Con el arma en la cintura. Eh, Y por eso digo, deberían tener controles psicológicos, sí. porque también el ser policía, también vamos a mirarlo desde este punto de vista. Ser policía, ser un guardiacárcel, como le dicen, ¿viste? Mm. Te genera un estrés muy, muy elevado. Esas personas tienen un estrés bastante significativo. Y bueno, todas esas cosas, yo no sé si hay un equipo de psicólogos, un equipo interdisciplinario que Que los deberían controla, asistirlos que también, ¿no? cada X Claro, cantidad que de tiempo, periódicamente se los controle. claro, que cada X cantidad de tiempo le hacen, no sé, un test de esto, de lo otro, estás bien, estás mal, no sé. La verdad Ahora, no ahora sé. también otra cosa, Daniel. ¿Realmente se hacen los controles antes de ingresar a la escuela de la policía? Bueno, hay que ver. El test psicológico o el psicofísico, como Bueno, dicen se también. verificaron el año pasado, hubo casos, a mí me vinieron a consultar al estudio bueno, de chicos que le dio positivo de consumo de cocaína, por Ah, ejemplo, y que no pasaron no pasaron el examen psicofísico porque le dio consumo de cocaína.
Digo A ver, cocaína para ser bien claro y concreto. el año pasado también se contrató a Fernando Daniel, Sí. un joven que estaba en la escuela de la policía y la policía lo detuvo, o sea, sin saber que estaba en la escuela, robando. Claro. Otra de las cuestiones, los Los antecedentes de Los las personas antecedentes, antecedentes, que sí. ingresan, ¿realmente se digamos. tienen en cuenta? O, digo, ¿no? Mal pensado, pero muchos dicen, ¿se pagan para poder ingresar a la policía o a la escuela de la policía? Claro. Bueno, durante el gobierno de Capitanich, pero no lo digo esto, no quiero que se tome esto como un cuestionamiento político, digo Sí, nomás por marcar una etapa, por marcar Mm. una época, una cuestión temporal. sí, En la época de Capitanich eh, se registraron casos de gente que tenía antecedentes penales y sin embargo, lo mismo ingresaron a la escuela de policía. sí. Mm. Entonces, vos está, lamentablemente, ¿no? Si tenés antecedentes penales y bueno, tenés que tener una foja impecable. Lamentablemente. Ingresar a la fuerza de seguridad, estar con una 9 milímetros en la cintura, no es poca cosa, No, no es poca cosa. No es poca cosa porque si no estás equilibrado desde todo punto de vista, se te sale la cadena y puedes hacer cualquier sí, desastre, cualquier Exactamente. desastre. Por eso yo no estoy a favor de, viste, del gatillo fácil y esas cosas, no, no en absoluto. En absoluto, bueno, que haya, bueno, las taser puede ser una salida, sí. pero yo siempre estoy a favor de la persuasión, de la prevención y no de salvo en caso de flagrancia, bueno, pero si no, la verdad, hay muchas cosas por corregir en materia de seguridad, muchas cosas. Y bueno, y también hay que decir que cada vez se están recortando más el dinero que se tiene que destinar para esos fines a nivel nacional y bueno, los muchachos se tienen que arreglar con lo que Con tienen. lo que tienen. Sí. Así que bueno, Bueno, eh, nos quedan 4 minutos, Doc, todavía, ¿eh? vos sabés que estaba leyendo un título y me llamó la atención porque decía absolución verde. Absolución verde, porque el Tribunal Oral Federal de Resistencia absolvió a un hombre Sí, que estaba imputado porque cultivaba y tenía tenencia de cannabis. Lo imputaron por eh, fines de comercialización y él argumentó que eso formaba parte de un proyecto de investigación con permisos. ajá, Bueno, el Tribunal Oral Federal de Resistencia lo absolvió. La causa, cuento esto porque puede pasar en cualquier momento, se originó tras un allanamiento donde Gendarmería Nacional secuestró 329 plantines, 329 329. plantines de marihuana, 223 plantas de cannabis, ramas secas, 4 aceites, 8 cremas de cannabis, un teléfono celular y dinero en efectivo, entre otros elementos. Durante el juicio, este hombre relató que todo se había originado a través de un contacto por la red social Instagram con un productor platense debidamente registrado ante el Instituto Nacional de Semillas y entusiasmado con la idea de adaptar genéticamente las semillas al suelo chaqueño, firmaron un contrato de alquiler sobre el predio de la madre del imputado que contrataron empleados e hicieron tareas de fitogenética. En su alegato, el fiscal consideró acreditado el secuestro del material vegetal, pero entendió que la investigación no logró demostrar que se dedicara a la comercialización de drogas ni que el cultivo tuviera un destino ilícito. En ese sentido, remarcó que la denuncia que dio origen a la causa no fue corroborada y cuestionó que la pesquisa no profundizara sobre la normativa vigente ni sobre la documentación existente. Bueno, en fin, finalmente la fiscalía, en función de lo que dijo, de que no se profundizó respecto de los papeles habilitantes y sí. esas cosas, no acusó. Al no acusar, no se puede condenar. El juez coincidió con los elementos de la fiscalía y dijo que no se constató de que hubieran fines ilícitos Ujú. en eso, la verdad, en un Hmm. cultivo bastante importante de marihuana
bueno, habrán dicho, lo estamos haciendo con fines Con fines medicinales, sí, sí, medicinales. sí. Bueno, acá también se dieron casos así, acá en Cespeña. Acá también se dieron casos de esos, de eh, plantaciones o cultivos de cannabis que supuestamente eran con fines medicinales Sí. y se absolvieron a las personas que estaban en esa situación. Así que bueno, habrá que ver cuáles son los permisos, las habilitaciones y todo lo que vos tenés que tener para poder hacer ese tipo De eh, trabajo, ¿no? Sí. todo ese tipo de cultivo que después, porque no sé si es todo tan, tienen que tener unas regulaciones muy estrictas, Ujú. muy estrictas, porque después viene la demanda, esa demanda es de alta consideración, o sea, se puede, si vos lo monetizás, hablamos de un dinero importante, Sí. hay muchos clientes para esta situación que requieren, digamos, del producto. ¿Y realmente se hacen los controles Por estrictos? eso te digo, no Claro. lo sé. Por eso te digo, pues me llamó la atención, por eso traigo a cuento esta causa, esta absolución que hace el TOF, pero el fiscal dice, yo absuelvo porque no tengo elementos para culpar, pero porque no se profundizó en la investigación, porque no se profundizó en la investigación y ver realmente pues cuál era la reglamentación y si los papeles realmente lo habilitaban o no, pero que pero se, se determinó que el secuestro de las plantas, de los aceites, de las semillas, fue real. O sea que esto quedó en definitiva en una nebulosa. Exacto. Che, muchas plantas, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te acordás que en una situación parecida a uno de los nocheros de este grupo de música, Sí, le encontraron en la casa, tenía un invernadero con todos plantas de marihuana? sí, El hijo de este cantante fue condenado, está condenado por abuso sexual contra una menor sí, sí. y tenía una plantación de marihuana en su domicilio que además tenía riego artificial, iluminación artificial, una serie de cosas que, bueno, no sé, la justicia de Salta, porque esto ocurrió en Salta, sí actuó como corresponde, porque después la noticia explotó y después se fue diluyendo. Ahora no sé si se continúa investigando, en qué quedó eso. La verdad, estamos hablando de uno de los nocheros, Ujú. eh, pero bueno, por eso te digo, este tema de la legalización El de cannabis, ciertas ¿no? Sí, sí. sustancias problemáticas para muchos, porque es muy dañino el cannabis, tendría que verse de otra manera porque hay muchos que están a favor de la legalización. Es más, en Uruguay está legalizado, en, en Estados Unidos está legalizado el consumo de marihuana, de manera que habría que ver, habría que ver cómo funciona la legislación aquí. Bueno, nos vamos. Nos vamos. No sé cuándo volveremos, Arranca la porque feria mañana. mañana es el último día El hábil último día. y son Sí, 2 semanitas. bueno, 2 semanitas y ya en agosto, los primeros días de agosto, estamos otra vez ahí. con muchas novedades seguramente, ¿eh? Va a haber muchas novedades en agosto. Seguramente el el procurador general Mm. del Ministerio Público Fiscal dijo que para agosto ya tienen pensado la designación de un fiscal provisorio Ujú. para la Fiscalía 1 que se le preguntó. De modo que calculo que van a aprovechar la feria para hacer algunas movidas y ver qué pasa. Bueno, caso Sabonig para mañana a las 8 de la mañana, aparentemente, Fernando, Sí, se estaría llevando el desalojo, ¿no? Eso es lo que nos habían comentado, ¿eh? Mira, En un, vi un flyer
que dice: atención, vecinos, amigos y Sí, comunidad, a Nicolás y exacto. Blanca los quieren desalojar de sus tierras, tierras donde, a ver, no leo, tierras donde con sudor y lágrimas pudieron salir adelante trabajando día a día con esfuerzo y sacrificio. Nos reunimos para oponernos al desalojo el día viernes a las 8 a.m. en Aviateray. sí. Invitamos a todos, tu presencia y tu apoyo pueden hacer la diferencia, que cada corazón presente sea un abrazo que los proteja, no están solos, estamos con ellos. Bien, yo vi el expediente, vi la documentación que hay, no me voy a meter porque no es un desalojo propiamente dicho, es una medida cautelar innovativa, es una medida Sí, cautelar en definitiva, donde se pide este desalojo. Pero conforme la documentación que existe, más allá de que acá hay un problema familiar, de hijos contra padres, de padres, de hermanos contra hermanos, porque acá no sé quién está en condiciones de tirar la primera piedra, pero, pero, lo que yo vi, y esto lo digo con conocimiento de causa, después puede ser desvirtuado por otras cuestiones, es que la adjudicación de esa tierra está a favor de Alcides Sabonic, no de este matrimonio, no de este matrimonio. En eso se basa la jueza para ordenar el desalojo. Si era pertinente, no era pertinente, los pormenores procesales del caso, no soy parte, no lo vi por una cuestión de que es parte de, como es prueba en una causa conexa que tengo, pero es lo que yo puedo decir. Así que, ¿cómo se va a discutir? ¿Cómo se politizó de alguna manera esta causa? Porque esta gente, este matrimonio, estos viejitos que no son tan, en mi punto de vista, no son tan tiernos y tan abuelitos de Heidi, em, cuestionaron al gobierno, cuestionaron al gobernador, cuestionaron a la directora del Instituto de Colonización y una serie de cosas, que no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver. Consiguieron un apoyo, consiguieron politizar la cuestión, pero jurídicamente ellos no son los titulares de la tierra, que quien pretende desalojarlo es su propio hijo, su propio hijo. Así que es una cuestión muy delicada, muy compleja. No quiero dar una opinión concreta, definitiva, simplemente estoy tirando algunos detalles que vi, que me llamaron la atención. No conozco en profundidad cómo nace esta cuestión, por qué un hijo decide desalojar a los padres, decide ir a juicio contra los padres. Fijadas audiencias de conciliación por la jueza interviniente, no concurrió a ninguna de las dos, no se llegó nunca a un arreglo, en fin, hay Ajá. muchas cosas. También dicen que hubo gente que entró al campo, que en el campo había muchas herramientas de quien reclama la posesión del Sí. campo y que las hicieron desaparecer, que también limpiaron la casa, qué sé yo. Se dicen muchas cosas. En definitiva, vamos a ver si prospera el desalojo. Esto va a ser una cuestión. La justicia se tiene que. Lo que ordena la justicia, en definitiva, se tiene que cumplir. Y si se tiene que usar la fuerza, se debe usar la fuerza. Pero bueno, todavía no está escrito el último capítulo. El último capítulo. ¿Nos vemos en agosto? Nos vemos en agosto.